Hola, muy buenas tardes. Gracias por continuar informándose con Notivisión, la revista. Y como lo adelantó Josué antes de comerciales, también vamos a tocar un tema muy importante que es sobre los créditos, cómo y qué debemos tomar en cuenta a la hora de adquirir uno de estos créditos para diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Y precisamente para hablar sobre este tema se encuentra conmigo Juan Diego Vargas. Él es especialista en banca y finanzas y además es el director del Centro de Consultores Costa Rica, a quien le damos la bienvenida. Juan Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz, un saludo a todos los televidentes y bueno, aquí estamos hablando de un tema tan bonito como son los créditos, ¿verdad? Todo lo que es la educación financiera pues es sumamente importante. Muy importante porque en los últimos tiempos, pues lógicamente para crecer, ¿verdad? Y tener diferentes negocios, ¿verdad? Por diferentes necesidades se tiene que recurrir a lo que es algún crédito, ¿verdad? En alguna entidad financiera, pero lógicamente hay que tener mucho cuidado. ¿Qué debemos tomar en cuenta, verdad, para pedir un crédito? Bueno, primero que nada, tener claro para qué necesitamos el crédito, porque muchas veces nosotros nos creamos la necesidad. Entonces, cuando nosotros nos creamos esa necesidad, no la tenemos tan clara, ¿verdad? Entonces, tener claro el plan de inversión, para qué necesitamos el crédito, tener claro nuestros niveles de endeudamiento, tener claro también en qué momento o en qué momento debo ordenar las fechas para pagar, ¿verdad? Por ejemplo, si mi flujo de efectivo comúnmente llega a los 28, entonces estructurar la fecha de pago, ir a hacer la parte esta del pago que quede para los primeros, nunca antes, ¿verdad? Pero primero que nada lo que yo necesito saber, ¿para qué me voy a endeudar? Eso es importantísimo. Y cuando les digo para qué me voy a endeudar, es justamente porque antes, lo hablábamos creo que en un programa acá en algún momento, antes el crédito era una completa necesidad. Entonces ahora es parte de nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Entonces ya lo tenemos al alcance, ya ahora tenemos una tarjeta de crédito, ya tenemos toda una serie de situaciones, pero antes cuando hablábamos de crédito era un proceso un poco complicado, las tasas de interés eran sumamente altas, entonces nosotros debíamos justificar bien por qué necesitábamos un crédito. Entonces se daba mucho la parte que era para una vivienda, para una finca, para un vehículo o para algo muy realmente importante. Ahora, por ejemplo, y tenemos una serie de líneas abiertas, ¿verdad? Tenemos líneas de consumo, tenemos líneas de gastos personales, tenemos líneas para vehículos, tenemos líneas para estudios, para viajar, toda una serie de cosas. Entonces, cuando hablamos de esa parte, realmente es si yo, Juan Diego Vargas, necesito el crédito. Y aparte de eso también, ¿cómo lo voy yo a honrar? ¿Cómo lo voy yo a pagar, verdad? De cuáles son mis ingresos reales, cómo van a crecer mis ingresos si el crédito va a ser para incrementar mi producción, para capital de trabajo de mi empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso tiene que ir bien justificado. No es simple y sencillamente decir, ok, voy a solicitar un crédito porque voy a solicitarlo. Cambio de carro, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Es justificar por qué yo necesito el crédito, básicamente, ¿verdad? Importante eso que usted decía, porque muchas veces se pide el crédito para invertir en un negocio, en una empresa, pero cuando es, por ejemplo, para comprarse más bien algo que le va a generar más gastos, por ejemplo, un vehículo, una casa, porque sea como sea, más bien van a generar más gastos. Exactamente, por eso tenemos que justificarnos muy bien. Recordemos, por ejemplo, los que trabajamos de forma independiente. Hay tiempos muy buenos y hay otros tiempos que no son tan buenos. Nosotros le llamamos de vacas flacas y de vacas gordas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí con los cafetaleros. Exactamente. Entonces, por ejemplo, realmente si mi productividad no va a aumentar con ese crédito, yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de endeudarme. Entonces, usted mencionaba algo interesante. Nosotros hablamos de que todos, pues, tener la casa. Pero en realidad en los primeros años es una salida de efectivo porque la casa no me va a generar nada más que la tranquilidad de estar ahí, ¿verdad? Pero tengo que pagarla. Igual un vehículo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, no sé, soy taxista? Entonces, necesito endeudarme para comprar un vehículo. El mismo vehículo me va a generar, ¿verdad? Sí. Pero mientras no, va a ser simple y sencillamente una situación de consumo. Entonces, yo tengo que tener muy claro que en esos años en los que voy a tener endeudamiento, mi situación económica no va a variar para yo no tener problemas. Tengo que prever, por ejemplo, un aumento en las tasas de interés. Tengo que prever, por ejemplo,
no sé, una disminución de mi ingreso que puede suceder, ¿verdad? Entonces también yo siempre le aconsejo a mis clientes que nunca lleguen a los niveles máximos de endeudamiento. Que, por ejemplo, si van a estar muy holgados en ese crédito, si tu capacidad de pago te da para 20 millones, genial, pero si tu capacidad de pago te da para apenas 15, entonces mejor pedir un crédito de 13, ¿verdad? Para no ir tan forzado, porque muchas veces lo que hacemos o lo que se hace es que se tiran los niveles de endeudamiento al límite, pero ¿qué pasa cuando existe una variación? Cuando existe una variación, ya inmediatamente yo quedo en lo que llamamos en una situación complicada, ¿verdad? Porque voy a quedar un aumento en la tasa de interés, inmediatamente voy a tener problemas de pago, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que prever cuando el bien es de consumo, entonces que mi situación durante ese periodo no vaya a variar. Eso es lo que tengo que tener yo claro, ¿verdad? Juan, digo, en el caso de que, por ejemplo, uno trabaje para alguna empresa, ¿verdad? O uno sea un trabajador no independiente, sino más bien, ¿verdad?, tenga algún trabajo en específico, ¿qué pasa si se pierde, ¿verdad?, ese trabajo? No sé si los créditos pues tienen alguna cláusula en donde se pueda hacer algún arreglo o qué pasa en ese momento. Bueno, ahorita recordemos que hay una ventaja que no se tenía hace tiempos atrás, que hay pólizas para casi todo, ¿verdad? Curiosamente, hace unos días observaba unas noticias y se hablaba de esa parte, de la parte de cómo usted puede pasar, un poco más tranquilo por aquello de que pierda su empleo. Hay pólizas que van desde los 3, 6 y 1 año, me parece, plazo máximo. Bueno, entonces ya usted le da esa capacidad de reacción para que usted pueda buscar otro trabajo, que pueda emprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya usted no se va a sentir tan sumamente comprometido por el pago, ¿verdad? Porque va a tener una póliza que va a responder por usted. Pero eso hay que preverlo, ¿verdad? Claro. Creo que nosotros, los ticos, no somos tan dados a prever eso. Hablamos de la póliza como un gasto. Entonces ahí es donde a veces uno viene y dice, hijo de pucha, me parece que ¿para qué voy a pagar eso? Mejor me la juego. Es una salida más de dinero, me voy a quedar sin liquidez. Observemos ahorita con este proceso de la reestructuración de las finanzas públicas que se han ido dando, el ciudadano, o nosotros los ciudadanos, nos estamos quedando, nos están comiendo un poquito la liquidez. Entonces todo eso hay que empezar a preverlo. Si tenemos la posibilidad nosotros de lograr concretar una póliza para eso, mejor hacerlo. Porque no sabemos, ahorita está tan complicado todas estas situaciones que hoy tenemos trabajito, mañana no sabemos, ¿verdad? Entonces es minimizar el riesgo que se pueda tener. Y entonces el consejo más importante que se le puede dar a cualquier persona, llámese independiente o llámese trabajador dependiente de un patrono, es que cuando vaya a generar un crédito, que también genere la póliza en algún momento que se pueda quedar sin el trabajo, ¿verdad? Importante también cuando nosotros pues decidimos elegir, ¿verdad?, o ir a qué institución o a qué banco, ¿verdad?, pedir lo que es este crédito. ¿Cómo analizamos eso también para que nos beneficien lo que más se pueda? Exactamente. Bueno, es que depende de mi necesidad. Por ejemplo, yo puedo decir, o sea, tengo una estructura financiera que me va a permitir pagar el préstamo en menos plazo, o tengo una estructura financiera que no me permite pagar el préstamo en un plazo menor, sino que tengo que endeudarme más tiempo. Entonces, muchas veces yo siempre lo que aconsejo es, por ejemplo, si usted tiene la liquidez, bueno, obviamente si vamos a pedir un préstamo es porque no tenemos la liquidez en ese momento, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, lo que tenemos que ver es no forzarnos y decir, bueno, a 5 años, tal vez en 5 años me la juego, entonces la cuota va a ser más alta. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a medir. Por ejemplo, si usted cree que su ingreso que usted tiene es un poquito fuerte, es un poquito alto, entonces usted se puede endeudar a un menor plazo, a un menor tiempo. Pero, por ejemplo, si hablamos de una casa, por ejemplo, el crédito para una casa, de ahí estamos hablando de millones de colones, entonces generalmente nos tiran el plazo a 30 años. A 30 años, ¿qué es lo que hacemos? Un día conversaba con alguien y me decía, hijo de pucha, el primer pago que hice de la casa, amorticé 15.500 colones y la cuota era de 400, no sé cuánto. Ok, eso es lo que pasa. A un crédito, entre más plazo tengamos,
menos vamos a ir amortizando. Entonces, dependiendo de las realidades, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? Bueno, nosotros identificar si podemos cancelar en un plazo menor o si necesitamos el plazo más alto para que la cuota sea más cómoda. Entonces siempre hay que ver plazos en las entidades bancarias, siempre hay que ver plazos, siempre hay que ver las tasas de interés, las condiciones que me van a dar a mí, cuáles son las comisiones que me están cobrando, cuáles son los gastos que me financian y cuáles son los gastos que tengo que pagar inmediatamente. Porque, por ejemplo, de ahorita, si usted necesita un crédito y su propiedad es grande, la que va a poner a responder, y pues tiene que pagar un avalúo, y el avalúo es un precio un poco complicado. Entonces, todas esas situaciones, si son financiables por la entidad, pues son mejor, porque si no implica un gasto, que aquí es donde viene lo paradójico y a veces hasta lo complicado, de cómo es posible que si yo necesito un crédito, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, si necesitamos un crédito es porque no tenemos la liquidez en este momento y voy a tener que pagar 500,000 colones para hacer el avalúo. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, todas esas cosillas por ahí son las que hay que ir viendo primero, lo que me ofrece la entidad, los plazos, las tasas, las mismas pólizas que ellos tienen, qué servicios también me van a ofrecer, y todo eso pues nos llevaría a tomar una decisión con cuál entidad lograr concretar el crédito, ¿verdad? Porque ya no solamente es el préstamo, son todos los valores agregados que también nos pueden dar, que internet banking, que toda esa serie de cosas, que tarjetas de crédito, no sé, etcétera, etcétera, que nos vaya a funcionar a nosotros como nuevos clientes bancarios, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de créditos, ¿verdad?, que solicitar, y para algunos hay muchísimas facilidades, por ejemplo, para vivienda, ¿verdad?, y para otros aspectos. Pero un tema también son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que lamentablemente, de hecho, hace poco estuve viendo también una noticia de eso, ¿verdad? La gran cantidad de endeudamiento que tenemos los ticos con lo que son las tarjetas de crédito. Y a veces es que las tenemos muy a la mano. Por ejemplo, uno está un día común y corriente y a veces te llaman de 3 entidades bancarias ofreciéndose una tarjeta de crédito, y a veces es muy fácil decir que sí, pero también hay que analizarlo. ¿Cómo analizamos eso en tan poco tiempo? Porque además la gente que lo llama a uno sabe lo que hace. Son vendedores, ¿verdad? Son vendedores. Claro que sí. Entonces, como vendedores, te quieren vender ese producto, te quieren meter ese producto. Yo siempre he dicho que el problema no es del que dispara, el problema es el de que le da el arma, ¿verdad?, para que dispare. Entonces yo pienso que muchas veces las mismas entidades financieras son muy culpables de los niveles de endeudamiento que se están teniendo. ¿Por qué? Porque no hacen un estudio previo, tal vez un estudio no solo numérico, porque yo puedo tener números buenos, puedo tener también en ese momento capacidad de pago y puedo manejar una tarjeta de 10,000 o puedo manejar una tarjeta de $20,000 y puedo manejar un préstamo de X y Y. Pero muchas veces las situaciones que se van dando conforme va pasando el tiempo hace que las condiciones varíen y cambien. Muchas veces yo pienso que lo que usted mencionaba, la tarjeta de crédito es un instrumento tan sencillo que cualquier persona puede tener. Entonces, como cualquier persona puede tenerlo, el problema no es tenerlo, el problema no es usarlo, el problema es empezar a cancelarlo. Ahora, las tasas de intereses son tan altas que también se han visto por ahí casos de personas que han estado con problemas crediticios por una tarjeta de crédito, y cuando hacen todo un análisis se dan cuenta que la institución en sí no va a perder si la persona no paga. ¿Por qué? Porque cancelaron las tasas de interés tan monstruosas. Entonces, al final de cuentas, bueno, eso es una situación por ahí que la entidad se está garantizando. Pero yo sí creo que uno como individuo tiene primero que nada que analizar si puedo o no puedo. Ok, hay situaciones, por ejemplo, que pueden llegar a variar, que son las condiciones. O sea, si yo tengo una empresa y la empresa hubo un año que me cerró con números maravillosos, está bien, pero si al otro año y tuve una crisis, tuve una serie de situaciones, todo eso afecta mis récords, por así decirlo. Y también yo siento que como individuo debemos analizar si es prudente o no prudente. A veces es mejor decir, no me den la tarjeta, ¿verdad? Pero es tanta la insistencia que uno dice, mira, me puede salvar. Decir que no. Exactamente, en algún momento me puede salvar. Y bueno, ellos están vendiendo, todos debemos asumir un riesgo. Nosotros como individuos asumimos el riesgo de que sí podemos,
y el banco, la entidad financiera, está asumiendo el riesgo de que tal vez no pierda, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues eso nos lleva a pensar que hace mucha falta, muchísima falta la educación financiera. La educación financiera debería de venir en las escuelas, debería de venir en los colegios, debería de venir no solamente en las universidades y los que llevan las carreras afín. La educación financiera es algo que puede hacer que la gran mayoría de individuos de un país, de una comunidad, no tengan tantos problemas, ¿verdad? Entonces, no tengan tantos problemas financieros, sepan ahorrar, sepan hacer toda una serie de situaciones. Muchas veces la gente lo que dice es que hay que ahorrar. Sí, pero a veces, ¿será que a veces podemos decir vamos a ahorrar 400,000 colones para una casa? ¿O será más fácil ir a pagar el préstamo de los 400,000 colones? ¿Por qué? Bueno, porque eso se está dando, lo reflejamos. Tenemos que sacarlo porque tenemos que sacarlo. Si usted dice voy a ahorrar, muy probablemente no lo haga y no tenga la constancia que tiene que tener para pagar un crédito, ¿verdad? Cuesta mucho, pero si no lo hubieran inculcado desde pequeñitos, exactamente, ya fuera una costumbre. Antes se daba mucho, en mis tiempos, ¿verdad? Se daba mucho que llegaba cualquier entidad financiera con un chanchito. Entonces usted metía 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Yo creo que ya ahora eso no se da. Ya ahora estamos tan acostumbrados a decir que tenemos que trabajar para el préstamo, que es más fácil decirle a la gente trabaje para el préstamo que ahorre un poquito para tener sus cosas, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tocar gusto. este tema tan importante que todos nos vemos involucrados en algún momento. Así es, muchísimas gracias. Bueno, y si usted desea contactar a Juan Diego Vargas, lo puede hacer al Facebook, Consultores, Centro Consultores Los Santos. ¿Es así? ¿Algún número de teléfono? Al Facebook la página es Centro Consultores Costa Rica. Ajá. Okay. Y el número de teléfono es 8830-5596. Perfecto. Ahí cualquier consulta estamos para servirles. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. Nosotros hacemos aquí una pausa comercial, pero ya regresamos con más.